El exilio ha pasado por este debate innumerables veces. Se produce un desastre natural en Cuba y el debate es: ¿ayudamos o no ayudamos? Y ese debate nos ha dividido muchas veces de manera amarga, pero tengo que ser sincero, la realidad le ha terminado, por lo menos la experiencia que yo he vivido, dando la razón a los que han sospechado que el régimen castrista ayuda a esa, se roba esa ayuda, la vende, la revende, aparece en las antiguas diplotiendas, aparecían los paquetes de ayuda, pero a la misma vez está el lado humanitario, ¿no? Tenemos allí compatriotas, familiares, amigos, y tú dices, bueno, ¿cómo nos distribuimos? ¿Verdad, Didier? ¿No? Ese debate lo ha vivido muchas veces. ¿Todo está bien? Todo está bien. Una luz que se apagó. Sí, bueno, una luz que se apagó aquí en el estudio. ¿Qué es comparado con Cuba, que no hay luz? Aquí fue una. José Daniel Ferrer con nosotros, y le agradezco que esté acá. Primero, por su figura, por lo que representa. Segundo, porque él es de lo que todavía los más viejos seguimos llamando la antigua provincia de Oriente, Santiago de Cuba. Y José Daniel, gracias de verdad por acompañarnos. Te vi ahí que estabas preocupado con el tema de por dónde iba a pasar el huracán. Bueno, ya pasó, ya vemos los desastres. Me gustaría empezar con una imagen que tenemos. ¿De dónde es, José Antonio? Eso es Contramaestre, eso es Santiago también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Es un pueblo o un municipio, una ciudad? Municipio de Santiago. Sí, pero que dice que hay un barrio que quedó totalmente anegado en agua fangosa, que nos dijo el meteorólogo Alfredo Finalé, que cuando tú ves el agua crecida pero corriendo, el peligro es la fuerza de la corriente, pero cuando tú ves el agua así estancada, es lo peor de lo peor, porque quiere decir que ahí se perdió todo, no se sabe realmente cuántos animales o personas o bienes están ahogados, inundados. ¿Conoces esa zona, José Daniel? Sí, cómo no, conozco esa parte, ¿no?, del oriente cubano, de la provincia de Santiago de Cuba, en Contramaestre. Y hay más imágenes en esa área de deslizamiento, de carretera, de familias que quedaron incomunicadas. Aquí se ve incluso algo mucho más crudo. Están totalmente tapadas, el área está totalmente inundada. Pero así como eso, ha ocurrido también en la zona de Cacocún. Es decir, en las márgenes del río Cauto se han visto imágenes, muchas más imágenes como esa, pero también para Holguín, para la zona de Bani, Antilla, Sagua de Tánamo. También hemos visto muchas imágenes. Mario Pentón sí. Publicó esta, ¿no? Yo tengo mi chat ahora mismo lleno de videos que no he podido ver. Sí, porque estoy muy ocupado. Tengo muchísimos videos que tengo que seleccionar cuáles son los que ilustran mejor o cuáles aportan algo nuevo, porque se han estado publicando tantas imágenes que, vamos, uno no debe estar repitiendo lo mismo que ya se ha visto de esa cruda realidad. Pero está bien, porque nos acerca, gracias ahora a la cantidad, porque cuánto de esto se ha publicado en la prensa oficial, ¿no? Yo creo que hay más de lo que los propios damnificados o vecinos han filmado. Sí, por supuesto. Y en la prensa oficial el discurso siempre va a ser ese al que ya nos han acostumbrado, de que sí, hubo muchos damnificados, causó muchos estragos, pero el pueblo se va a recuperar, se va a levantar, va a resistir, y con las autoridades, toda esa historia que no juega con la realidad, ¿no? No juega con la realidad, porque también en el chat acá de WhatsApp tengo muchísimos testimonios, muchísimos audios, muchísimos escritos y videos de personas que me cuentan que no hay corriente eléctrica. Mira esa imagen, disculpa. Sí, totalmente inundada esa zona, totalmente inundada. Imágenes, te decía, y audios, textos, videos de personas que me dicen que no hay corriente eléctrica, no han tenido corriente eléctrica desde que pasó Melissa. Keila Proenza, que habló ayer con nosotros, hoy nos dijo, oye, lo que me queda de carga del teléfono es mínimo y
acaba de escribir de nuevo. Dice que ahora es que llegó la corriente a donde estaba y no tenía cómo cargar el teléfono. ¿En qué parte del oriente? Este es Manzanillo. Manzanillo. Que no es... no fue de las zonas más afectadas. No, porque entró por Guamá, entró por la playa del Francés y subió hacia el norte para salir por la costa norte de Holguín. Es decir que el extremo del oriente del país, lo que tiene que ver con el Golfo de Guacanayá o ya regiones de la provincia de La Chona, no fueron de las más afectadas. Pero para lo que es Palma Soriano, ahorita mismo, vuelvo de nuevo al chat en WhatsApp, me decía una palmera, todos los postes de electricidad, la mayoría están en el piso todavía. Las calles llenas de ramas, de árboles, de parte de viviendas derrumbadas, y mucha hambre. Lo que han vendido es 1 kilo de arroz, decía una libra de azúcar. Que el señor que pasa con el pan hoy no pasó. No pasó. Hay mucha hambre. Y no hay combustible. En Santiago me decía hoy una colaboradora nuestra, le decía, mira, te voy a mandar un dinero para que compre alimentos, monte una olla grande ahí y le dé comida a esos viejitos que yo sé que se mueren de hambre, o lo mata el dengue, el chikungunya, o el zika, o el oropoche, que eso es otra cosa. Y ahora, por desgracia, eso se va a agravar. Sí, porque eso es un criadero de mosquitos gigante, ¿no? De mosquitos gigantes. Y todos los días me reportan muchos casos más que el día anterior de estos arbovirus, ¿no? Porque ya no se sabe, ya ni siquiera hay laboratorios que funcionen para saber si es dengue, zika, chikungunya, oropuche, un arbovirus, un virus, toma lo que pueda, lo que encuentre y aliméntate. Y así sin alimento. Y me decía esta persona, Osanel, tendré que comprar cosas que no haya que cocinarla porque no hay combustible, no hay corriente eléctrica para cocer los alimentos con corriente eléctrica, no hay gas licuado y el carbón está carísimo y muy escaso. Está muy difícil. Es decir, que es una situación de desesperación total. Por eso estoy entre lo que sigue siendo partidario, aunque todavía tú no me has preguntado sobre eso, pero entre lo que somos partidarios de que sí se debe enviar ayuda, pero burlando el control del régimen, porque el régimen sí se la roba. No solamente se la roba para distribuirla entre sus incondicionales, entre sus fieles, entre sus fuerzas represivas, entre quienes lo mantienen en el poder. Se la roban también, se la apropian para venderla después, hacer dinero y seguir engrosando sus cuentas, ¿no? Y eso no es justo. Vamos a posponer brevemente ese debate para dar información que yo sé que a ti te está llegando mucha. A ver, yo tengo una información cuya fuente es el Observatorio Cubano de Conflictos. Sí. Y de derechos humanos sí. También, Cartaya, fundador del periodismo independiente en Cuba, Rolando, expreso político, me dice, y aquí tenemos parte del informe, que hay 12 adultos y 3 niños muertos en Cuba y que el régimen no lo reconoce. Porque el régimen lo único que puede exhibir es su capacidad de movilización para evitar fallecimientos el día, ¿no? Ellos no cuentan todo lo que viene después como consecuencia y además hay que creer en sus cifras porque ellos son los únicos. Pero aquí tenemos, contrastando, estos dicen que han muerto por, que tú lo mencionaste, arbovirus. ¿Qué es arbovirus? Estos virus, como lo que acabamos de mencionar, ¿no? Entre los arbovirus, que se transmiten generalmente por vectores como el mosquito Aedes aegypti, y también creo que hay algunos que se transmiten de otra forma, pero principalmente el dengue, el zika, el chikungunya, también el oropoche, no estoy seguro si forma parte de los arbovirus, creo que sí, creo que es de esa familia. Bueno, pero tu esposa es doctora, ¿no? Ella sí, con ella voy aprendiendo sí, y ahora no la tengo cerca para que me corrija. Para preguntarle, ¿no? Sí, para preguntarle, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya hace unos cuantos días, antes que pasase el huracán Melissa, ya esos arbovirus estaban causando estragos por todo el país. Ahora, en el oriente cubano, por desgracia, van a proliferar los mosquitos, los vectores, la Aedes aegypti, y van a ser mucho más los enfermos, van a ser mucho más los casos contagiados. Entonces, encima de eso, la mala nutrición, la falta de medicina, de antipiréticos, es decir, de medicina para bajar la fiebre, ya sea lo que aquí se conoce como Tylenol o acetaminofén, que allá se le llama paracetamol, hasta eso escasea. Te pongo, por ejemplo, yo en la prisión, era yo quien le daba, hasta a los guardias, paracetamol, acetaminofén, porque no hay en la prisión, no hay en ningún lado, no hay en los hospitales, no hay en la farmacia, ¿entiendes? Entonces, en medio de esa situación, desgraciadamente, los enfermos van a ser mucho más.
Y sin corriente eléctrica, sin medicina, sin agua, alimentos, sin agua potable. Es algo verdaderamente terrible. O sea que el huracán es después, ¿no? El huracán es lo que viene todo al día siguiente. Exacto. Es un segundo huracán. Sí, pero te digo algo sobre lo que veníamos hablando sobre la capacidad o incapacidad del régimen, ¿no? Hace años atrás el régimen evacuaba con anticipación y aunque fuesen unos alimentos de mala calidad, algo le daban a las personas en esos sitios de evacuación. Ahora la mayoría de la gente evacuada se autoevacuaron o los evacuaron amigos, vecinos, iglesias, sí, también algunas escuelas, pero el que se evacuó en instituciones del régimen tenía que llevar la comida, el carbón, el combustible para cocinársela, y muchos no tenían ni comida ni carbón y estaban pasando hambre en una escuela, en un preuniversitario donde se evacuaron. Y el régimen llamando a la solidaridad y a que los vecinos, las personas evacuasen o le diesen un lugar seguro a quienes no lo tenían. Y ahí aproveché y le di algo que le he dicho durante años. Le digo, ¿cuántas personas se evacuarán en la casa de los dirigentes del régimen? ¿Cuántos altos dirigentes del régimen llevarán vecinos para su vivienda para que estén seguros y compartirán sus abundantes alimentos? Obvio, eso no me lo van a responder porque no van a evacuar a nadie en su casa, ni mucho menos van a compartir sus abundantes alimentos. Keila ayer decía que ellos tienen un hotel y que no usan el hotel. El hotel, a pesar de que dice que no hay muchos turistas, que no usaron el hotel para evacuar a nadie, ¿no? O sí suelen usar los hoteles de turistas para evacuar. Bueno, ahora la información que tengo, no quiero aventurarme. Yo estoy envuelto en una... No, pero... sí. No, los hoteles del turismo, no. Ahí evacuan al turista que anda, no sé, por tal calle o tal playa. Oye, ven seguro para la habitación, pero pueblo no. Ni en los hoteles de lujo, ni en la casa de los altos dirigentes, se evacuan ahí. Eso son... No, eso es para la aristocracia, eso es para la alta clase, eso no es para todo el mundo. Pero como alta clase, no es una sociedad sin clase la cubana. ¿Sin clase? No, que va. Y aquello del libro del yugoslavo aquel... La nueva clase. La nueva clase. Ellos son la nueva clase. Claro. Pero una nueva clase, vamos, recordémonos también de Rebelión en la Granja. ¿Qué hacían los cerdos cuando se adueñaron? Terminaron reunidos con los dueños de la granja. No, primero empezaron a imitarlo. Primero decían que aquello todo era malo. No, todo lo humano es malo. Caminar en dos patas es malo. Dormir en cama y taparse con sábana es malo. Tomar cerveza o whisky, eso es malo. Pero cuando le fueron tomando el gusto y el sabor a todas las costumbres humanas, entonces la consigna cambiaban de ahora para ahorita. Si es nuestra, y eso lo ves en la vida diaria. Cuba. En España, Pablo Iglesias, el supercomunista, que lo es, criticó a un ministro porque tenía un chalet en las afueras de Madrid. Que nadie podía ser ministro y mucho menos de asuntos económicos si tenía un chalet. Y después él se compró uno con piscina y una cosa tremenda. Y eso, quiero decirte que tuvo un impacto en la sociedad española porque fue mucho descaro. Pero bueno, en Cuba, Fidel Castro y la familia Castro no solo se robó la casa de un rico, sino un barrio entero. Exacto. Todo eso que llaman Siboney, el Laguito, todo, o sea, tenía las casas enumeradas. En Santiago de Cuba. La casa 1, la 2, la 3, para cuando venga el amigo tal, para cuando venga fulano, mengano, o para los no sé cuántos. Es una cosa tremenda. Ni al más millonario y explotador de los millonarios se le ocurrió robarse un barrio entero. Un barrio entero. Reparto completo. En Santiago, por ejemplo, Vista Alegre, que también eran de personas adineradas. La mayoría de las propiedades terminaron en manos de ellos. Se las repartieron entre los principales jefes del régimen o la empezaron a usar para tal o más cual institución que también termina siendo propiedad del régimen. Claro, a ellos, algunos se extrañó de la entrevista que hice con Keila, porque yo irónicamente le preguntaba, pero no hay una ferretería, no hay un hondipo, y no hay pomitos de agua, y no llegan para ubicar a las personas, a los que no son cubanos sobre todo, o que llevan mucho tiempo, la dimensión de la situación. Van los dirigentes, a mí siempre eso me ha llamado la atención, eso me lo dijo un tío mío que vivía en Los Ángeles. Me dice, ¿tú te has fijado que van a hablar a la gente y no llevan ni un pomo de agua? Ahí no sé cuánto, los dirigentes no llevan nada, no llevan harina, pan, no sé, alimentos enlatados, nada. Arbovirus, que
Es un virus transmitido por artrópodos, como mosquitos. Exacto. Y garrapatas, que pueden causar enfermedades en humanos y otros animales. El término no es una clasificación taxonómica, sino una descripción de su modo de transmisión. Ejemplos de arbovirus incluyen el virus del Nilo Occidental, el Zika y el dengue, y las infecciones suelen ser más comunes durante los meses cálidos cuando los vectores están activos. Entonces hay una epidemia de arbovirus en Cuba. Los hay, antes de que pasase Melissa. Ahora, con el paso de Melissa, se van a incrementar los mosquitos, los vectores, y obvio que van a ser mucho más los casos de personas infectadas. 12 adultos y 3 niños muertos, 4 en Cárdenas, 2 en La Habana, 2 en Matanza, 2 en Camagüey, 1 en Guanabacoa, 1 en Holguín, otro en Manzanillo, en Placetas y en Cifuentes, dice aquí, Observatorio Cubano de Conflictos. Alain, tú tenías un testimonio de alguien que murió y cuando fue al hospital le dijeron que no podía poner que era de dengue. Fue a la casa y le dijeron que no podía poner que era dengue o sí. Una de las que está... No, murió de viejo. Sí, murió de viejo, se infartó. Pero yo estoy seguro que ese dato, ¿no? Ajá. Es muy cierto, pero que está muy por debajo de la cifra real. Porque eso es lo que se logra saber con las personas valientes que se atreven a informarlo, a publicarlo o a hacerlo conocer por otras personas fuera. Pero siempre se quedan muchos casos, como pasa con los presos políticos, que nunca se dicen, que nunca se conocen, porque el miedo que hay en torno al familiar, a las personas que sufren o que pierden a un familiar, es tal que nadie lo comenta. Bueno, Fidel Castro era un ciclonero, ridículo, exagerado, teatral, ¿no? Desde Flora, cuando se fue allá al Cauto, hasta los últimos huracanes, y la prensa hablaba como si fuera un héroe que enfrentaba a los vientos. No, meteorólogo en jefe también era. Era meteorólogo. Sí. No, y toda la locura esa de que si la CIA, eso fue en los años 78, 79, que la CIA desviaba los huracanes y se los enviaba a Cuba. Su discípulo Chávez dijo que el terremoto de Haití, aquel de gran magnitud, había sido la CIA, que eso había sido muy raro, lo dijo Chávez. Era toda esa locura, ¿no? Pero Raúl es una personalidad, o está muy viejo, o sabe Dios, distinta, no aparece. Envía un mensaje, ¿no, José Antonio? A ver, tenemos el general que habla por él. Adelante. El compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, que participó junto a todos nosotros en esta videoconferencia, nos indicó transmitir en su nombre lo siguiente. Primero, que se ha mantenido al tanto y así se va a mantener junto a todos a ustedes en el seguimiento sobre la evolución y las medidas adoptadas para amortiguar los efectos de este fenómeno. Segundo, que te satisface ver la responsabilidad con que se ha trabajado y el nivel de preparación alcanzado, que nos recuerda la necesidad de no descuidar por un minuto y exigir la máxima disciplina durante el proceso del paso del evento como en la fase posterior, es decir, en la etapa de recuperación. Y finalmente, que les envía un saludo a todos, unido a la convicción de que ante este nuevo desafío también saldremos victoriosos. El compañero general de ejército Raúl Castro. A ver, victorioso. Primero no sé quién es este señor, un general. El nombre del general, a ver, por ahí. José Amado Ricardo Guerra. Secretario del Buró Político. Bueno, no sé. Otro más, otro canalla. General de brigada. Estaba ahí vestido de civil. Bueno, hay una cosa aquí que yo me pregunto. Si Raúl está en la capacidad de hablar por videoconferencia con su mando, ¿por qué no le habla al pueblo? ¿No? Fidel Castro, te digo, era por exageración, omnipresente en los medios, y Raúl es un dictador ausente mayoritariamente. O en el fondo no está en condiciones de ser presentado en público. Yo creo que las dos cosas. Yo creo que cada ¿O no le interesa? ¿Una tercera o no le interesa? O no le interesa. Bueno, mira, un poco de los tres. Sí. Un tercio para cada cuestión, ¿no?
Pero sí, obvio que él, su personalidad no es como la del hermano. El hermano tenía que estar. El hermano ya estaba como para tenerlo con camisa de fuerza y salía. No sé si te acuerdas la vez que salió diciendo que Obama decía que si Estados Unidos pasaba a cuartos de finales en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, que Obama iba a verlo. Y dijo que eso no iba a ser posible porque si Estados Unidos seguía provocando a Irán, iba a terminar aquel conflicto en una guerra nuclear y antes de cuartos de finales del Mundial de Fútbol íbamos a estar envueltos en un invierno nuclear. Lo dijo en una reflexión, lo dijo en público. Yo incluso estaba empezando y le decía una a los irreflexión. Sí, una irreflexión. Sí, pero ellos le llamaban reflexión de Fidel. Bueno. Ajá, y yo le decía a los militares. Nos martirizó hasta el último día, Dios mío. Yo le decía a los militares, ¿ya están preparados para pasar a la próxima vida? ¿Qué pasó? Bueno, tu jefe dice que el mundo se acaba pronto. El mundo se va a terminar. Sí, terminó una cosa apocalíptica. Este no es decir, Raúl Castro no ha sido como aquel de querer estar siempre presente en los medios de prensa, en los periódicos, en la televisión, en la radio. Se acostumbró a ser el segundo. El segundo, ahí está. Entonces, ahí está. Ahí, fíjate, se buscó un primero para seguir en las sombras gobernando. Exactamente. Que es un estilo que ha ocurrido en muchas dictaduras, ¿no? Donde sobre todo en las militares, donde el militar gobernante de facto pone un monigote. Vamos a República Dominicana. Trujillo con Balaguer. Los últimos tiempos de Trujillo. Lo que pasa es que Balaguer le salió pícaro. Pero Balaguer sacó después de Trujillo había muerto. Balaguer, bueno, lo hizo muy bien porque incluso los hermanos de Trujillo quisieron ponerle también el pie encima y decirle que lo que mandamos somos nosotros. Pero ya Balaguer había hecho una movida. Ya había convencido al cónsul americano, déjense ver los marines, las embarcaciones de guerra de los Estados Unidos cerca del Palacio Presidencial, y cuando vinieron los dos hermanos, Petán y Héctor, bienvenido Trujillo, le digo... Y Ramfi también, Ramfi podía haber gobernado. Ramfi podía, sí, pero Ramfi lo que quería era vengar al padre y le digo, bueno, después que yo a justicia aquí a todos los que mataron a mi padre, tú haces lo que tú quieras. Pero bueno, el paralelismo, ¿no? Y le dice Balaguer a los dos hermanos, no, usted puede hacer lo que usted quieran, usted puede matar lo que quieran hacer, pero miren para acá, le enseñan la fuerza navales de Estados Unidos. Dice, el que se sienta en esta silla no va a durar mucho tiempo. Y ya ellos se miran y empiezan a decir, no, sí, pero que aquí todo el mundo se ha ido cargado de dinero y nosotros estamos embarcados y solo que ustedes quieren dinero. Le hizo un cheque y se fueron contentísimos, se le quitó ya el deseo de gobernar. Pero bueno, volvemos acá. Canel viene siendo un Balaguer, vamos, salvando ciertas diferencias, que yo no era un rey. Balaguer era más talentoso. No, obvio. Era talentoso. En cuanto a dejarse utilizar. Era mucho más talentoso, obvio. Incluso Trujillo bromeaba diciéndole que le tenía mucho cuidado porque no tenía puntos débiles. Creo que a Canel le sobran los puntos débiles. No tenía puntos débiles, no era borracho, no era mujeriego, no sabían por dónde amarrarlo, no sabía por dónde trabajar. ¿Te leíste la fiesta del chivo? Vargas Llosa. Claro. Sí, Vargas Llosa, sentí, saliendo de prisión murió y sentí mucho su muerte. Vamos a entrar de lleno en el debate sobre ayudar o no ayudar, enviar o no enviar ayuda, recolectar o no recolectar ayuda, convocar al exilio para recolectar esa ayuda o no. Con José Daniel Ferrer, y va a ser interesante porque José Daniel hasta ayer estaba en Cuba, en una celda, pero sus familiares estaban en el epicentro de esta tragedia que ha provocado el huracán. Él desde su casa trataba de ayudar a los vecinos con lo que podía. Y yo, como ustedes, hemos vivido mucho tiempo acá, he visto muchos huracanes, he visto muchos debates y creo que va a ser interesante, ¿no? Los dos puntos de vista, ¿no? Que no tienen necesariamente que contradecirse. Pero antes de eso, vamos a ver qué dijo la embajada. La embajada emitió un comunicado, la embajada de los Estados Unidos en La Habana, donde dice que tras la devastación causada por el huracán Melissa en el oriente de Cuba, la administración Trump se solidariza con el valiente pueblo cubano que continúa luchando por satisfacer sus necesidades básicas. Estados Unidos está preparado para brindar asistencia humanitaria inmediata, tanto de manera directa como a través de socios locales que puedan entregarla de la manera eficaz a quien la necesiten. Vamos a parar aquí. Voy a releer este último párrafo. Vamos a parar, te pedí, por favor. Estados Unidos está preparado para brindar asistencia humanitaria inmediata, tanto de manera directa, que no sé ese de manera directa si se refiere
a directa con el gobierno, a directa con el pueblo. Yo creo que están hablando con el pueblo, ¿no? Como a través de socios locales. ¿Quiénes son socios locales? Habría también que ver ahora con José Daniel me explique, que puedan entregarlas de la manera eficaz a quien la necesitan. Entonces aquí vienen esas dos preguntas, José Daniel, ¿qué es de manera directa y quiénes serían los socios locales? Solo un paréntesis. Esto no lo emite el embajador si no está autorizado por Marco Rubio. Claro, obvio. Ok, obvio. Él es un miembro del cuerpo diplomático. Exacto. No, yo pienso que cuando dicen de manera directa, es que se entregue de manera directa, sí, por parte de funcionarios estadounidenses, digamos, a iglesias, a organizaciones de derechos humanos, quizás incluso, como se dice, que se está, incorporando a un mejor camino la masonería, que dicen que ha estado, y te digo dicen porque yo he estado encerrado durante los últimos años y la información... La masonería muy penetrada por la seguridad del Estado durante muchos años, no sé ahora. Muchos años. Sí, se está hablando de que quizás haya, recordemos aquello del gran maestro de la Gran Logia que salió después, como la gente no me acuerdo. Hay muchos masones que han venido aquí que han sido agentes. Sí, pero lo iba a poner como ejemplo. Pero otros quizás, no, por supuesto. Sí, pero hay logia, por ejemplo, cuando yo estaba activo en la masonería. Hubo una rebelión hace poco ahí en Carlos III, en la Gran Logia, donde le cerraron la puerta a un chivatón, ¿no? Sí, y ahora en las últimas elecciones se dice que salieron del individuo, que sin duda estaba muy comprometido con el régimen y que estaba tratando de evitar que se desarrollasen las elecciones que correspondían y de la manera que corresponde según la ley y reglamento masónico, ¿no? Pero para volver a lo que nos ocupa, cuando yo estaba activo en la masonería, en mi logia habían 2 o 3 chivatos, pero la mayoría de los miembros de mi logia éramos personas verdaderamente hombres libres y de buena costumbre, como dice la masonería. Cuando yo me paso 8 años en prisión y cuando salgo ahora son más los chivatos que los hombres libres y de buena costumbre. Es decir, nada la es masonería cubana, como también la de Estados Unidos, está íntimamente vinculada a nuestra historia y a la independencia. Maceo, Martí, muchos de los próceres de la independencia. El médico Vicente Antonio de Castro creó el GOCA, el Gran Oriente de las Antillas, de Cuba y de las Antillas, precisamente para estructurar el movimiento independentista. Los que se alzaron después, se formaron y adquirieron el compromiso ese que los llevó a dar sus vidas en la manigua cubana, precisamente en el conjunto ese de logia. Los de Camagüey, cuando los que se alzaron en Camagüey, casi la totalidad eran miembros de la logia Tínima. El triángulo de la bandera cubana es el triángulo de los masones. Exacto. Eso es otra historia. Y cuando vayas a Washington, está llena de símbolos. El dólar. Exacto. ¿Tú has visto el dólar? Sí, el dólar, claro que sí. Claro que sí. Tiene símbolo masón. Pero volviendo a la manera directa. A la manera directa, obvio, directamente sin el control, sin que vaya eso a mano del régimen, se lo apropien los jerarcas del régimen, los generales, y luego vendan en las tiendas en divisa. Socios locales. Los socios locales pueden ser las iglesias que no sean parte de esas iglesias que forman el Consejo de Iglesias de Cuba, que eso es un apéndice del Partido Comunista. Ahí se mueven ahí no se mueven según los evangelios como cristianos. Como los pastores por la paz. Por la paz, exacto. Pero la Iglesia Católica, la Iglesia Bautista, iglesias pentecostales, que tienen muchísima independencia, porque me contan, pastores y sacerdotes muy honestos, bastante firmes, que podrían recibir esa ayuda directamente y distribuirla en su comunidad, en sus parroquias, en sus iglesias, el pueblo necesitado verdaderamente. Y también organizaciones de derechos humanos. Ahora, la Unión Patriótica de Cuba no está en condiciones, por la represión que hemos sufrido. Nos han diezmado ahí dentro de Cuba y la mayoría tiene miedo de ir a prisión. Es una realidad. Y yo estoy fuera ahora de Cuba. Es una realidad innegable. Pero nosotros también teníamos capacidad allí de alimentar miles de personas. Pero el gobierno lo boicoteaba. No, nos asaltaban, nos robaban. Hasta la última prisión mía, el 29 de abril, se llevaron hasta la merienda de mi hijo. Se llevaron todo lo que había en la nevera, se llevaron las medicinas. Porque no solamente dábamos comida, dábamos asistencia médica también y medicina. Porque parte de la estrategia de ellos es que tienen el monopolio de la caridad. Solo ellos son los benefactores, solo ellos pueden repartir, solo ellos pueden brindar caridad
que es un término que no uso. Porque es un mecanismo de control. Ajá, es un mecanismo de control y de chantaje también, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, Estados Unidos ofrece, ¿verdad? En el pasado, ¿qué hemos visto del lado de acá? Al propio Fidel Castro negar la ayuda norteamericana. No necesitamos la ayuda norteamericana, no, etcétera. En momentos donde ha habido también, luego hemos visto en las antiguas diplotiendas, yo recuerdo aquí que se recabó dinero, entonces se le puso desde Miami a nuestros compatriotas, le quitaron los letreros, algunos lograron poner unos letreros que se identificaron luego en diplotiendas en Cuba. Rosa María para allá, me acuerdo que logró pues una ayuda sustancial y yo creo que se quedó en el Mariel, viraron el barco, no me acuerdo cómo era. Aquí ha sido frustrante en el exilio, por eso no es que sean malas personas los que se nieguen, es que están ya hasta el último pelo de este juego. Vamos a ver al señor Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, que dice: a raíz de comunicaciones públicas del día de hoy sobre los daños del huracán, hemos entrado en contacto con el Departamento de Estado y estamos en espera de precisión sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar. Es muy interesante, ¿no? Porque ellos piden limosna con escopeta. Ellos ponen las condiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate que en algún momento aclararon también que ellos no han pedido ayuda, que Estados Unidos la ofreció. Es un juego político complicado, claro. Y aquí me gustaría tu opinión. Ellos quieren tener, como se han cerrado todas las vías de comunicación con Estados Unidos, el tema migratorio ha sido siempre un instrumento o la supuesta lucha contra las drogas o bla, bla, bla. Esta es una oportunidad también de establecer un viaducto, ¿no? Que le conviene. Por eso tampoco creo que la vayan a rechazar al estilo de Fidel, de no lo queremos, ¿no? O sí. Bueno, no, empecemos que así comienza Carlos Fernández de Cosío. Pero entonces después, por ejemplo, viene Roberto Morales Ojeda. ¿Quién es Roberto Morales Ojeda? Este individuo es el secretario de organización del PCC. Este individuo anda siempre detrás de Canel. Cuando veas a Canel en Santiago, en Bayamo, en Ciego de Ávila o en La Tuna, este individuo anda con él. No anda más nadie. ¿Algunos creen que ensaya para sustituto? Hay quien lo cree. Hay quien lo cree que el vicepresidente Valdés Mesa no va a ningún lado, no llega a ningún lado. Que este sería el sustituto en cualquier momento pudiese ocurrir, ¿no? Entonces ya este individuo, Morales Ojeda, no viene en esos términos suaves, diplomáticos de Fernández de Cosío. Ya dice Morales Ojeda que es indigno el ofrecimiento del gobierno estadounidense. Dice que si hubiese verdadera voluntad de ayudar, habrían levantado el criminal bloqueo y eliminado a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. No te pueden eliminar de la lista porque lo eres promotor. Claro, porque se están montando también en los votos de la ONU ayer, que se nos pasó comentarlo, José Antonio, si tenemos ahí a mano, donde durante muchos años Alcibíades Hidalgo, que fue exiliado hace ya más de 20 años, que fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, que fue primer viceministro de Relaciones Exteriores. Y creo que fue jefe de despacho también de Raúl. Jefe de despacho de Raúl, sí, como una década entera. Alcibíades dice que él vio cómo nació este truco. Dice que es una suerte de truco que hay en Naciones Unidas, donde ellos presentan una resolución, o lo presenta otro país, o qué sé yo, condenando el embargo para que se suben gente en vez de al revés. Entonces, habían logrado durante muchísimo tiempo que solo Israel y Estados Unidos votaran en contra de esa resolución. Ahora votó Argentina, Estados Unidos, Hungría, Ucrania, 7. Macedonia del Norte, Paraguay e Israel votaron en contra. Por cierto. Y 12 abstenciones. Es una victoria diplomática para Estados Unidos porque es darle una vuelta de tuerca a algo que ellos han trabajado durante muchos años. Hay que sumarle a eso que ese mismo día nos enteramos de que el gobierno de Ucrania ha decidido cerrar su embajada en La Habana, cosa que debió hacer hace mucho tiempo, ¿no? Yo tuve una discusión al principio con el embajador de Ucrania en La Habana, que me parecía que estaba muy tibio, por la obvia presencia de mercenarios enviados por el gobierno de Cuba a pelear con el ejército ruso en contra del pueblo ucraniano. O sea, que ahí, eso yo no le han dado mucha bola a ese tema,
pero ese tema los coloca en el sitio incorrecto de la historia en el que están, ¿no? Es absurdo que esté Europa ayudando a Cuba, al régimen castrista. El régimen castrista envía soldados a Rusia y entonces está sancionándose a Rusia y ayudándose al cómplice. Bueno, no solamente envía soldados a Rusia, desde que Vladimir Putin decide invadir Ucrania, el régimen cubano ha estado justificando esa invasión. No, es una antena de repetición de la propaganda. Exacto, y ha estado votando siempre favoreciendo a Rusia. Bueno, votaron para que Zelensky no hablara en la ONU, la primera vez. Exacto. Y tienen todos los acuerdos de cooperación, de estrategia, militares, visitas provocativas de rusos, de todo. Altos dirigentes rusos han dicho en varias ocasiones que Cuba, como también Venezuela, son sus socios estratégicos a nivel militar, acá en el Caribe, exacto, acá en América Latina. Entonces, por eso resulta un gravísimo error desde el punto de vista político, desde el punto de vista también estratégico y hasta moral, que naciones miembros de la Unión Europea que han estado, tan involucrados en conseguir que la administración actual de Estados Unidos apoye y ayude con armamento y recursos a Ucrania, y que entonces terminen votando contra un enemigo de Ucrania, como es el régimen de Cuba, y contra un enemigo de la Unión Europea. Eso es inconcebible. De hecho, hay votos ahí que, exceptuando ahora el de Polonia, la República Báltica, los que se abstuvieron y los que votaron en contra de la resolución. Pero el resto de Europa Occidental, de los países que forman parte de la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, que votasen a esta altura con lo que se sabe que está haciendo el régimen cubano en cuanto a apoyo a Moscú, es inadmisible. Es hasta torpe políticamente hablando. Su provincia duramente golpeada por el huracán Melissa, la gente desprotegida, pero vamos a ver la discusión del tema de la ayuda, ¿no? Y me gustaría que ustedes escribieran, ¿ayudamos o no ayudamos? ¿Vale la pena, no vale la pena? ¿Hay modo de forzar al régimen castrista para que permita que esa ayuda se haga de modo directo sin que ellos intervengan, estén ahí atravesados como un miércoles en el medio, robando? Es como, ¿tú sabes qué me recuerda? La ayuda a la Franja de Gaza, que jamás la controla, ¿no? Y entonces la utiliza además como... Muy similar. Una cosa igual de obvia. Vamos a ver cómo la televisión cubana, José Antonio, habla del tema del ofrecimiento de Estados Unidos, yo creo que es, ¿no? De la ayuda, adelante. También las buenas tardes para ti, Mbarek. Mis amigos, el viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Carlos Fernández de Cosío, informó a través de su cuenta en X sobre el establecimiento de contacto con Estados Unidos, cuyo gobierno anunció su disposición para entregar ayuda humanitaria tras el paso del huracán Melissa por el oriente cubano. El vicetitular de la Cancillería cubana aseguró que a raíz de comunicaciones públicas del día de hoy sobre los daños del huracán, hemos entrado en contacto con el Departamento de Estado, así lo ha publicado y lo tienen ustedes en pantalla. Previamente, Washington anunció que se prepara un envío humanitario considerando exenciones en su política hacia los cubanos, caracterizada, lo sabemos, por el bloqueo económico, financiero y comercial. El comunicado de este 30 de octubre parece rectificar lo informado ayer cuando Marco Rubio prometió ayudar a varias naciones del Caribe, incluidas Jamaica y Haití, pero no incluyó a Cuba. Al hacerse pública la noticia, La Habana entró en contacto con el Departamento de Estado, subrayó Fernández de Cosío, para precisar cómo, de qué manera están dispuestos a ayudar. Bueno, aquí hay dos menciones directas a Marco Rubio, que primero no había incluido a Cuba. Claro, el huracán había pasado por Jamaica, no había pasado por Cuba todavía, o sí. Es interesante, ¿no? El ofrecimiento de Marco Rubio, y que ahora no lo tratan con adjetivos. Hace poco le dedicaron un libro insultándolo, degradándolo, etcétera. ¿Cómo ves tú? ¿Ayudamos o no ayudamos? Hay que ayudar. Lo que hay que saber cómo se ayuda. Porque de la misma manera que en la Franja de Gaza es, vergonzoso que jamás se apropie de los alimentos y lo use como mecanismo de control político y militar, así también sería bochornoso que desde Estados Unidos vayan toneladas de alimentos, medicinas y otros bienes necesarios para cuando pasan huracanes o se sufren este tipo de catástrofes. Sería
penoso, vergonzoso que la ayuda caiga en manos de los jerarcas del régimen, se apropien de ella o la vendan bien caro en las tiendas en divisa. Por lo tanto, repito, siempre que se pueda ayudar es mucho más complejo. Porque la ayuda en Cuba, me dijo ayer Keila, que no se regala, se vende. Generalmente se vende. Incluso yo recuerdo... Cuando la reparten, la venden. Sí, por ejemplo, una vez llegó un aceite a Cuba, yo recuerdo porque mi madre administraba una bodega en el campo, y decía que era donación del pueblo de Italia para Cuba, pero le estaban cobrando. Y cuando personas se quejaron, la explicación que dieron fue que había que cobrar el transporte, el flete del barco, etcétera, etcétera. Es decir, Italia lo regala, pero hay que cobrarle a la población porque hubo que pagar dinero para traerlo y cosas así. Pero mira, permíteme un momento, hay una situación aquí muy importante. El noticiero de la televisión, ¿no? Acaba de mencionar a lo que dijo Fernández de Cosío. No hicieron mención a lo que dijo Morales Ojeda, o lo que dijo Ana Yancy, o lo que dijo el embajador. ¿Qué dijo Ana Yancy? Ana Yancy tendría que ir atrás a buscarlo, pero lo podemos leer acá de inmediato. Ajá. Ana Yancy fue más agresiva, por ejemplo. ¿Quién es Ana Yancy? Ella es viceministra de Relaciones Exteriores. Es decir, hay algo está pasando, van por caminos diferentes. Cosío entró con un lenguaje bastante moderado, diplomático. El noticiero lo cita él, aunque dicen que Marco Rubio dijo primero y dijo después. Obvio que Marco Rubio primeramente excluyó a Cuba, cualquiera en su lugar lo hubiese hecho, porque el caso de Cuba es especial, no es como el de Jamaica, no es como el de Haití, de las Bahamas o la Bermuda, por donde se espera que pase también el huracán. Obvio que el Departamento de Estado debía estar analizando, vamos a ayudar a Cuba, pero a Cuba no se puede ayudar de la misma manera que podemos ayudar a Jamaica, porque Jamaica es una de las naciones donde más libertades hay en el planeta. Cuando ves las estadísticas, los datos de donde más libertad hay en el planeta, Jamaica está entre las naciones que más libertad tienen en el planeta, no solamente en el continente americano. Allí nadie va a poner obstáculos, allí no va a salir el primer ministro de Jamaica diciendo aquí no queremos ayuda, porque es vergonzoso que un primer ministro, un presidente, un dictador como el caso de Cuba, se niegue a recibir ayuda destinada al pueblo o que impida que se ayude al pueblo directamente cuando a ellos no les falta nada, cuando a ellos les sobra de todo, ¿no? Entonces, me imagino que es lógico suponerlo de esa manera, que Marco Rubio y el Departamento de Estado, la administración Trump, estaban buscando o estaban elaborando, porque ya sí dijeron, ya hay un sitio web, ya hay explicaciones, instrucciones, fórmulas, ecuaciones para cómo se va a ayudar o se puede ayudar al pueblo de Cuba. Obvio que se estaba trabajando en eso y bastante rápido lo han hecho, y eso hay que agradecerlo. Es un gesto solidario de la administración actual para el pueblo de Cuba, el pueblo sufrido de Cuba, oprimido, con hambre, que sufre penurias de todo tipo, miseria extrema, ¿no? Entonces, ya la ayuda se ofreció. Fernández de Cosío dice una cosa, Morales Ojeda dice otra, es más agresivo. Ana Yancy Camejo también agresiva. El embajador de Cuba en Bélgica también viene con otra onda, también agresiva. No queremos, eso es indigno, eso es vergonzoso que quiten el bloqueo, lo que ellos llaman bloqueo, es un embargo. Y bien merecido, y debería ser todo el mundo libre quien le mantuviese medidas de ese tipo al régimen cubano. Por desgracia no es así, pero debía serlo, porque son unos criminales y las pruebas sobran para demostrarlo, ¿no? Entonces, volviendo a la ayuda, si sí o si no, la ayuda sí debe enviarse, pero aunque es más complejo, más difícil, hay que buscar los canales, los medios para que el régimen se apropie. Siempre van a robar, ellos siempre van a estar a la caza. Cuando pasó el huracán Matthew por Baracoa, mandamos desde el ONPACU con fondos, ayuda que recibimos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y está publicado. Tú estabas en un canal de acá, América TV, cuando eso, y recuerdo que creo que fue con CC, hubo un reportaje sobre eso. Mandamos activistas con aceite, galletas, jabones, medicina, linterna para la zona de Baracoa. Algunos pudieron entregarla, pero varios fueron capturados por la policía política en plena labor humanitaria, e incluso terminaron en prisión, como fue el caso de Víctor Campa, que era coordinador del ONPACU en Palma Soriano. Va para Baracoa, habíamos quedado, no puede haber comunicación, no hay comunicación segura por internet, no me llame por la línea móvil porque van a saber dónde estoy ya. Pero lo descubrieron, porque la policía política está en todas partes, porque el régimen usa esas ayudas para hacer dinero, para tener un aparato represivo omnipresente en todo sitio en conflicto. Y con esos antecedentes y esa experiencia, ¿por qué crees entonces que hay que
Porque convocar al exilio, el exilio está cansado de tantas veces, ¿no? Ahora decirle, vamos, ¿por qué? Bueno, vamos un poquito atrás. Ajá. El exilio constantemente está manteniendo a su familia en Cuba. Sí, pero ya eso es una manera muy de familia a familia. Muy ¿no? de familia a familia. Y el gobierno está metido por el medio quitándole una porción un importante. Un buen por ciento. Y se benefician mucho de ellos. Pero es una cuestión humanitaria, de familia a familia. ¿Por qué no de activista a activista? Mira, se me ocurre, esto ahora sí, improvisándolo, se me ocurre, digamos ahora, hay ayuda del gobierno o del exilio patriótico, porque no solamente el gobierno de los Estados Unidos está ofreciendo ayuda, ya que hay muchos patriotas cubanos que están metiendo la mano en el bolsillo. Aquí mismo ya tuve una donación, ahorita aquí, de parte de tu equipo, para ayudar a personas con necesidades urgentes y graves en Cuba. Y yo te aseguro que mañana mismo tienen los recursos en sus manos. De eso puede estar seguro cualquiera. Ahora, imagínate que... ¿Cómo sorteas al gobierno? ¿Cómo le das la vuelta? No te lo puedo explicar públicamente porque entonces no voy a poder hacerlo. Te voy a contar algo que me enteré hace 4 o 5 días. O sea, se puede, no me digas, pero sí, se puede. Sí se puede. Mira, te voy a explicar algo. Mira, en Santiago de Cuba, esa ayuda que estábamos dando, que alimentábamos a más de 1.000 personas al día, y le dábamos asistencia médica 20, 30, 40 y hasta 50 al día, ellos trataban de impedirlo todos los días del mundo. Y andaban desesperados por saber por dónde entran los recursos con que compran los alimentos. Y nunca pudieron... O sea, toda esa ayuda es con la ayuda que me enviaban desde del acá. Exterior. Sí, de acá. Sí. Y en un caso un italiano también donó 200 euros. No es nada de alguna institución interior. No, porque eso fue improvisado. Recién yo salgo de que las instituciones lleva un mecanismo, una burocracia, aprobaciones, etcétera. Yo empecé a pedirle apoyo a cubanos acá, que uno hace Uber, el otro fabrica o pule, elabora mesas para cocina, es decir, diferentes personas, trabajadores, algunos con algún negocio, y con esos recursos íbamos creciendo de día en día la cantidad de gente que ayudábamos. Y la policía política nos detenía todos los días, los colaboradores, y lo primero que le decían es: ¿por dónde José Daniel entra el dinero? Tú le estás llevando dinero a José Daniel porque estoy en mi casa rodeado, yo salgo, pero cuando yo salgo yo no estoy tan loco como para ir a recoger ese dinero, porque lo mínimo que va a pasar es que voy a quemar al que me está ayudando a entrar el dinero. Ese dinero entra con quien menos ellos se lo esperan. Pero te voy a poner el ejemplo que se me acaba de ocurrir. Imagínate que aquí, voluntariamente, 50.000 exiliados en todos los Estados Unidos, ponete una cifra, 20.000, digan, yo me voy a hacer cargo de la ayuda para una familia en Cuba. Y una persona envía para Cuba en cuanto a un poquito de dinero en efectivo, alimentos duraderos, ya sean enlatados, frijoles, arroz, etcétera, y medicina que son urgentes ante este tipo de catástrofe, y le está salvando la vida a una familia. Pero eso lo hace una sola persona. Imagínate 50.000 que lo hagan. Es decir, que siempre hay manera y ellos no podrían intervenir. Pero tal vez las ayudas más específicas puedan sortear las trampas del régimen. Pero cuando tú lo haces masivo, no como se ha hecho aquí, ahí no puedes. Que se reúnen en un almacén un montón de cosas y se envían en unos barcos, y que el gobierno, desde que lo ve salir de Miami, sabe dónde está. Es un dolor de cabeza. Eso solo tiene un valor, y es el de la denuncia, porque tú sabes que se van a apropiar de ella o no la van a dejar entrar. Entonces, obvio, mandate un contenedor para demostrar su malignidad, su perversidad, ¿no? Porque ellos dicen que si Estados Unidos de verdad quisiese ayudar, le quitaba el embargo y lo sacaba de la lista. Ya están usando el tema para hacer una negociación política. Una negociación, para que le quiten presión. El embargo es un tema político. Exacto. Pero bueno, yo le digo a ellos lo contrario. Si tú dices que Estados Unidos es un hipócrita, porque te ofrece ayuda o le ofrece ayuda al pueblo, pero como tú dices, no te quita el embargo, ni te saca de la el embargo es una consecuencia de que ellos le quitaron a los ciudadanos norteamericanos que tenían inversiones en Cuba las propiedades sin compensación, que sigue hasta hoy estar sin compensación. Y no solamente eso. Entonces, en respuesta llevaron misiles nucleares para Cuba, apuntando a los Estados Unidos. Privaron a todo un pueblo de sus derechos y libertades fundamentales y llenaron la isla de prisiones y de presos políticos. Todo eso durante años se lo ha dicho. Realiza, es decir, vamos a devolver lo que robaste, realiza elecciones libres, libera a los presos políticos y se suspenderá el embargo. El embargo es culpa de ellos, no es más nadie. ¿No? Pero volvemos al punto moral, ético. Los americanos dicen ellos que Estados Unidos es hipócrita porque no le quita el embargo en vez de ofrecer ayuda. Y yo le digo, bueno, si tú quieres tanto a tu pueblo y tú estás tan bien alimentado, ¿por qué tú no dices, yo no la quiero por principio? Pero bueno, désenlo
a ese pueblo que yo no asisto ni atiendo porque no me interesa ni asistirlo ni atenderlo. No tienes la más mínima voluntad ni quieres en lo más mínimo a un pueblo que tú dices, en el caso de ellos me estoy refiriendo, defender. Por lo tanto, el hipócrita, el perverso, el malintencionado es el régimen cubano. No es Estados Unidos, son ellos. Pero sí se pueden sortear, te repito, los obstáculos que ellos van a poner. Y se puede ayudar a mucha gente. Y eso hace la diferencia. Y te voy a cerrar con una anécdota en plena COVID, antes que me encarcelasen el 21 de julio del 2021. Llega un señor a la casa de unos 45, 48 años y me dice, llega, yo no le pregunto ni le pido carnet de identidad, simplemente me dice que fue por un antibiótico de segunda generación, no recuerdo cuál era, que el padre muy enfermo lo necesitaba, el padre estaba ingresado en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba y no tenía el medicamento. Y le digo yo a mi esposa, la doctora Nelva, mi amor, tenemos tal antibiótico, y me dice, sí, quedan 10 o 14 bulbos, ¿no? Le digo, sácalo para dárselo al señor. Cuando le doy los bulbos al señor, me viene mi esposa, se lo entrega. El hombre se queda mirando, me da la gracia, se para y cuando se va, vira para atrás, se sienta y dice, yo no puedo ir sin decirte quién yo soy. Digo, a mí no me interesa quién tú eres. Si me engañaste y eres un estafador para vender eso, sobre tu conciencia cara. Porque yo pienso que me va a decir que me está engañando, que es mentira. Y me dijo, no, mira, yo lo que te quiero decir es que yo soy capitán de la FARC. Y que hasta mi familia, cuando le digo, yo voy para casa de José Daniel, me dijo, tú estás loco, te van a meter preso, pero mi padre está enfermo y ni el hospital lo tiene. Me separó, me dio la mano y me dijo, te estoy muy agradecido. Yo le di a mi familia que me metan preso, me maten, pero yo no voy a dejar. Eso es lo que le tiene miedo el régimen castrista, que quedar como el rey desnudo al descubierto de que ellos son incapaces. Ya no solo no quieren, son incapaces de ayudar al pueblo, porque además son muy mezquinos, porque todo lo pasan por la permanencia de ellos en el poder. Entonces, como todo pasa por ese filtro, por supuesto que nunca, y además porque es un sistema totalmente ineficiente. Me llamó la atención, antes de despedir, lo que dijiste esto de Jamaica, y me fui directo a Heritage Foundation a ver los índices de libertad, y tienes razón tú, y me sorprende un poco porque yo en algunas zonas de Jamaica donde he estado he visto bastante pobreza, bastante miseria, pero tienen un índice de la salud fiscal, por ejemplo, 89 puntos de 100, una calificación general de 68.7, en libertad de negocios 70%. 70.1. Busca libertad de prensa, por ejemplo, para que veas el porciento que debe tener. Bueno, Heritage Foundation hace investigaciones más bien de económicas. Tendría que buscar ahí Freedom House. Si buscas Freedom House, lo vas a tener entre los integridad del gobierno donde están libertad. mal, ¿no? Ahí parece que mucha corrupción. Sí, eso sí. 49.5. Libertad financiera. Eso es complicado también, están 50% nada más, pero lo demás está bien. Vamos a ver, sí, libertad de expresión. Si va libertad de expresión, libertad de política civil, vas a encontrar, bien. Sí, vas a encontrarlo, es decir, entre los primeros. No va a estar más allá. Fueron muy dañados ellos por un socialismo castrista, cuando Michael Mailen, que era amigo de Fidel Castro, hizo todo un proceso revolucionario, etcétera, y la revolución castrista fue un cáncer que hizo metástasis en nuestro continente. Sigue siendo un cáncer. Sí, muy dañino, pero hubo una época en que se tragaban ese puré de basura. Tenían todo el apoyo soviético, todos los recursos del mundo para influir en todo el área. Los soviéticos no la vendían como la isla de la libertad. Terrible, ¿no? Terrible. Entonces, ¿tienes familia todavía tú en Santiago? Sí, tengo muchos primos. Mis tíos ya han fallecido. ¿Qué te dicen? Que aquello estaba en una situación muy crítica. Hambre, como te decía, apagones, escasez de todo, de alimentos, de combustible, de medicina y muchos enfermos por el virus. Las calles, casas destruidas, sin techo, derrumbe, árboles en las calles, postes del alumbrado, de la corriente eléctrica en el piso, de la telefonía fija, que está en crisis total. Quien quiera comunicarse contigo a través de las redes, ¿cómo lo hace? Generalmente por WhatsApp. Generalmente lo recibo con la comunicación por WhatsApp a través del +1 para el que está fuera de Cuba, +1, que es el código de Estados Unidos, 305-970-8858.
Pero no tienes una página todavía de Facebook. No, de YouTube, recuerda que lo llevo unos días y amigos de la buena prensa no me dan tiempo a hacer la página, me invitan mucho a su programa y no he podido armarla. No, es una colaboración. Es broma. Siempre aquí esta es tu mesa, bien recibido, gracias, ¿no? Gracias. Y te voy a decir algo y es en serio, no es en broma. Ya me han dicho 2 o 3 amigos, Daniel, aprovecha las entrevistas ahora, que después que lleve un tiempo aquí se olvida de ti, no te vas a olvidar de mí en un futuro. Pero tú sabes que es verdad. No, mentira. Es verdad. Y un error que cometen muchas personas recién llegadas es que evaden, que quieren tener un impacto mediático, pero evaden a la prensa en los primeros momentos. Pues dicen, después. No, después nada. Después la prensa no se acuerda de ti, obvio, por razones lógicas. No, y porque empiezan a pasar un montón de cosas. Por ejemplo, Exacto. ahora vamos a tener al coronel Octavio Pérez con nosotros, que es uno de los preferidos del público, porque hay todo un replanteamiento sobre la estrategia atómica y nuclear de Estados Unidos. Trump ha anunciado que va a empezar de nuevo pruebas atómicas, porque Rusia y China parece que la están haciendo. Entonces, hay por ahí una película en Netflix ahora que habla de que de repente sale un cohete, un misil atómico hacia Estados Unidos y todo lo que podría pasar. La película es medio izquierdosa, como tantas, pero está muy bien hecha, un poquito larga para mi gusto, pero es todo... Es reciente. Sí, está ahí en Netflix, una de las primeras. Todo se llama algo así como... yo lo voy a hacer traducido en español, un barril de pólvora. Ellos le llaman una casa de dinamitas. Que estamos sobre un polvorín. Estamos sobre un polvorín, ¿no? Pero la idea de que sale el cohete, de dónde es, no sé cuánto la decisión, si respondemos, qué pasa, no sé cuánto es. Y cuando toda esa burocracia, que la hay aquí en Estados Unidos, se mueve, ya tienes el cohete arriba. Recuerdo lo que pasó cuando Ronald Reagan comenzó con aquello, con la iniciativa de defensa estratégica, que puso a correr a los soviéticos, y eso fue una de las razones que lo llevó al caos económico, porque ellos también quisieron competir y ponerse al nivel de lo que aparentemente Estados Unidos estaba logrando en esa materia. Ellos han tratado de hacerlo al revés, y cuando ven los medios propagandísticos, tanto de Moscú como de Venezuela y lo de La Habana, y constantemente te toca cosas como los rusos y los chinos tienen unos misiles hipersónicos que Estados Unidos no tiene ni ha podido conseguir, ni siquiera ha podido lograr. Cuando lo intenta, se le explotan los propulsores y los ensayos no funcionan. Es decir, ellos han tratado de hacerle ver a su gente, a quienes están bajo el yugo de esos regímenes y al mundo, cada vez somos más fuertes y ahorita aplastamos a Estados Unidos. Así que la película no la he visto, no sé de qué trata en el fondo, pero hay que tenerlo presente, hay que tener cuidado. Esa teoría de que Estados Unidos obligó a la Unión Soviética a un gasto que lo llevó al quiebre, yo no estoy muy de acuerdo con ello, por eso te lo digo. No totalmente, pero sí influyó. Ahí pasaron otras cosas. Son teorías a posteriori que salen después. Todas esas teorías, como yo salí de Cuba antes de la caída del muro de Berlín, en el 86, y vi el proceso y me ha llamado la atención. Los historiadores siempre dicen que era inevitable después que ocurrió. Sí, es más seguro. Era inevitable. Es más seguro. La inevitable caída. Es más seguro que predecirlo. Te puedes equivocar. La inevitable. Y eso los comunistas usaban mucho. Pero eso sin duda. Vamos, quizás no tan como yo lo pienso, pero sí influyó. Es que es una teoría. Sí influyó. ¿Sabes por qué? Porque eso te pasa hasta con el vecino. Tú quieres arruinar al vecino. Llévate, por lo menos en Cuba, aparécete con un televisor pantalla plana de ese tamaño y lo vas a ver vendiendo el puerco, vendiendo la gallina, vendiendo todo porque quiere un televisor de ese tipo. Y al otro día la mujer dice, óyeme, ¿y qué comemos hoy? Pues nos vamos a comer en el televisor, ¿entiendes? Y fuiste tú, porque entraste por la puerta de tu casa con un flamante televisor. ¿Cuántas pulgadas tiene esa pantalla que tiene detrás? Esta tiene como 80 y algo. Bueno, ya lo arruinaste. Sí. Y así pasa entre los políticos y entre las naciones. Los hay más grandes, ¿eh? Sí, los hay más grandes. Pero no, si metes en un barrio pobre en Cuba ahora uno más grande... Mira, ¿Es un cine? No, ahí es donde entonces te enteras. Y prohibieron los cines. ¿Te acuerdas que la gente montó cines en las casas? Exacto. Ahí metes ese televisor y de momento, oye, que mataron a una familia de guajiros y le llevaron 8 vacas y 2 yuntes buey. Y tú dices, ¿qué pasó? No, fue el vecino tuyo que es un delincuente. Y digo, coño, Cao entró con un televisor inmenso. Yo me voy a comprar el mío. Ya tú sabes. Para ver a quién.
Para ver a quién. No, oye, en Cuba nada más ven la televisión del régimen, la gente muy, pero que muy escasa de recursos, que no pueden descargar de internet, ni pueden comprar, es decir, audiovisuales de memoria en memoria, o el llamado paquete, que todavía en Cuba se vende. Todavía se vende, sí. Entonces, el que no tiene recursos para nada, todavía tiene que esperar la novela brasileña. Ese es el más pobre. El menos pobre no ve la novela brasileña cuando la transmiten el martes, el jueves y sábado. ¿Sabes por qué? Porque desde que sale, uno te dice, ya yo la vi, hace rato que la vi en el paquete. Y si no, la descargan, la buscan, la compran completa y la venden un tirón. No hay ni que cocinar. Dicen vamos a ponerlo a ver, vamos a enajenarnos con la novela brasileña, y la venden un tirón. Y no la van a ver a la televisión. Tú sabes que YouTube te dice, vamos aquí, si me da un momentico nada más, vamos a ver, tú Alain me tienes aquí esto directo, ¿no? ¿Cuánta gente nos está viendo ahora mismo en Cuba? ¿No? ¿O lo tienen ustedes ahí ya abierto? ¿No? No lo tengo, yo sí lo tengo, ¿no? No, es el segundo, después de Estados Unidos, el segundo lugar donde más están viendo. ¿Cómo lo ven en medio de todo esto? ¿Cómo, bueno, si no de hecho para adelante nadie? No hay problema con eso. ¿No? Eso me consta. Y te aseguro, a ver, ¿por dónde está saliendo? ¿YouTube, Facebook? ¿Por cuántas plataformas está saliendo? Estamos fundamentalmente por YouTube. Sí. Bueno, te aconsejo algo. Si estuviese saliendo por Facebook, tuviese 3 veces más personas viéndolo ahora mismo. ¿Salimos por Facebook, Alain? Podemos salir por Facebook. Sí. Bueno, se lo recomiendo. Sí. Se lo recomiendo. Y te lo digo porque... Teníamos poca audiencia al principio, ¿no? Estábamos esperando a crecer un poco más para empezar a salir, pero podemos... Bueno, si salen por Facebook, la audiencia dentro de Cuba va a ser mucho mayor. Porque hay muchos más jóvenes cubanos viendo lo que ven en Facebook que lo que buscan materiales o audiovisuales en YouTube. Bueno, nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como siempre, llegue a su propia conclusión, ¿no? Sobre el tema de la ayuda, sobre esa disyuntiva. No queremos aquí, pues, lavarle la cabeza a nadie, ni nada por el estilo. Que mantener abierto el debate y la circunstancia tristísima de lo que están pasando los cubanos antes, durante y después del huracán, como dijo Keila Provenza ayer en su entrevista, que ya sabe que ni hubo, ni hay, ni habrá ayuda que llegue a su puerta. Nos vemos, pero hay siempre personas como José Daniel Ferrer, como un Paco, que han hecho un esfuerzo por dar ayuda, ¿no? Ha sido una oposición no solo política, sino social, que yo creo que le temen. Mi tesis es que sin la combinación del activismo político con el social, no ganas pueblo, no sumas pueblo y no democratizas a Cuba. A menos que vaya a democratizarlo en nuestro lugar otro, y eso creo que es bastante fantasioso. Que vaya a venir alguien a hacernos el trabajo que nos corresponde a nosotros los cubanos, liberarnos y reconstruir nuestra nación. ¿Cómo no? Muchas gracias a José Daniel Ferrer. Regresamos con el coronel Octavio Pérez.